Bienvenidos, mi nombre es José Mendoza. Vamos a dar inicio a este primer tema de introducción al cuerpo humano. Vamos a empezar con definiciones básicas de lo que es anatomía y de fisiología. Hay dos ramas de la ciencia, la anatomía y la fisiología, que estas nos van a proveer fundamentos para poder comprender las partes del cuerpo y sus funciones. Vamos a empezar definiendo cada uno de estos. Entonces tenemos que la anatomía es la ciencia que estudia las estructuras corporales y sus interrelaciones, y la fisiología va a ser la ciencia encargada de estudiar las funciones del cuerpo, es decir, cómo estas funcionan. Lo que se hacía antiguamente para poder estudiar las estructuras corporales, se utilizaba una técnica que era la disección. La disección básicamente era cortar, separar las estructuras corporales para poder examinar las relaciones que existía una estructura con otra estructura. Para poder comprender la anatomía y la fisiología es importante poder entender de que existen niveles de organización estructural corporal, y vamos a hablar de ello desde lo más pequeño hasta lo más grande. Vamos a empezar con el primer nivel, que es el nivel químico. El nivel químico, que está formado por átomos, que son las unidades de materia más pequeñas que van a participar en reacciones químicas, y estas, cuando se van a agrupar, cuando dos o más átomos se agrupan, van a formar moléculas. Existen átomos, estos elementos químicos que van a ser indispensables para la vida, como lo son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio. Seguimos con el siguiente nivel de organización, que es el nivel celular. El nivel celular va a ser la agrupación de ciertas moléculas que se van a combinar para formar una célula. La célula es la unidad estructural básica funcional de todo organismo vivo. Seguimos con el siguiente nivel de organización, que es el nivel tisular o el nivel de los tejidos, que está formado por un grupo de células. Los tejidos están formados por un grupo de células y por materiales que los van a rodear y que van a cumplir una función particular. Vamos a encontrar en el nivel tisular que tenemos 4 tipos de tejidos básicos. Estos tipos de tejidos básicos son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y el nervioso. Vamos a ver de que el tejido epitelial va a ser el tejido que va a recubrir superficies corporales, va a tapizar órganos huecos y también va a formar glándulas. El tejido conectivo va a ser aquel que va a vincular, que va a sostener, que va a proteger los órganos del cuerpo. Vamos a ver que también que el tejido muscular va a ser aquel encargado de poder movilizar las partes del cuerpo con el proceso de contracción y de relajación gracias a los músculos. Y el siguiente y el último, que es el tejido nervioso, que va a ser aquel que va a transportar la información de una parte del cuerpo hacia otra mediante los impulsos nerviosos. Seguimos y vamos a ver ahora el siguiente nivel, que es el nivel de los órganos. Los órganos van a ser estructuras que van a estar compuestas por 2 o más tipos de tejidos. Estos 2 o más tipos de tejidos pueden ser tejido epitelial, conectivo, muscular o nervioso, que van a tener una función específica y que van a tener una forma reconocible. Si queremos dar un ejemplo de esto, podemos específicamente hablar del estómago, que está compuesto por 2 o 3 tipos de tejido. La parte externa, que va a ser de tejido conectivo, la parte interna de tejido muscular, que va a ser aquel que va a emitir las contracciones, aquello que se llama la peristalsis, y vamos a tener también la parte interna, un tipo de tejido epitelial. Seguimos y ahora hablamos del siguiente nivel, que es el nivel de sistema. El nivel de sistema, que va a consistir básicamente en la agrupación de distintos órganos que van a estar relacionados entre sí y que van a cumplir una función en común. El siguiente y el último es el nivel del organismo. Abarca al todo el organismo, al individuo en sí, en su totalidad, y que se va a deber gracias a cada uno de estos niveles que ya hemos venido nombrando. Es importante poder entender que van a existir ciertos procesos
que nos van a servir para poder diferenciar de organismos vivos y de aquellos que no lo son. Y lo vamos a poder diferenciar mediante los procesos vitales básicos. Existen procesos vitales básicos que son importantes para poder diferenciar de un organismo vivo y de aquello que no lo es. Y un organismo vivo debe tener estos procesos vitales básicos, y empezamos con el primero. El primero es el metabolismo. El metabolismo es la suma de procesos químicos que ocurren en el cuerpo. Y esta suma de procesos químicos que ocurren en el cuerpo son el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la degradación de sustancias químicas complejas en componentes más simples, y el anabolismo es la construcción de sustancias químicas complejas a partir de componentes pequeños y simples. Hacemos un pequeño ejemplo de esto y nos vamos a la parte de la digestión. Cuando el bolo alimenticio entra o ingresa a la parte del tubo digestivo, ingresa por la boca y va recorriendo el camino del esófago hasta llegar al estómago, entonces ahí empieza el primer proceso, que es la degradación de ese alimento, de ese bolo alimenticio. Entonces se va a catabolizar. Esa sustancia compleja se va a convertir en algo más simple, y una vez que ya se ha convertido en algo simple, entonces va a empezar el siguiente proceso, que es el anabolismo, que se va a empezar a construir, se va a empezar a anabolizar una sustancia nueva a partir de ese componente pequeño y simple. Entonces vamos a ver de que el alimento que ha sido ingerido ha llegado a la parte digestiva, se ha catabolizado, y una vez que se ha convertido en algo simple, entonces se va a empezar a crear, se va a empezar a construir, a anabolizar una nueva sustancia para poder ser aprovechada por los tejidos y por las células. Seguimos y hablamos del siguiente proceso, que es el de reactividad, o la capacidad de respuesta que va a tener el cuerpo para poder detectar cambios y para poder responder a ellos. Un claro ejemplo de esto, de reactividad, es los receptores que nosotros podemos tener en la parte de las manos a través del sistema nervioso, que este va a generar impulsos nerviosos y que van a hacer que nuestro cuerpo reaccione, o que tenga la capacidad de responder a un estímulo, ¿no? Seguimos y vamos a hablar del movimiento, que incluye básicamente el desplazamiento de todo el cuerpo, de órganos individuales o de células también. Vamos a ver un claro ejemplo en el movimiento corporal, que se va a dar gracias a la interacción de músculos, de articulaciones y de huesos. También podemos ver movimientos en la parte interna del organismo, movimientos celulares, y en la parte interna de una célula los movimientos de los organelos también. Vemos también el siguiente proceso vital básico, que es el del crecimiento. Todo ser vivo debe cumplir este proceso vital, que es del crecimiento. El crecimiento como un aumento del tamaño corporal, pero también en la parte más pequeña el incremento del tamaño de células que existen dentro del organismo. Seguimos adelante y vamos a ver el siguiente proceso vital, que es el de diferenciación. La diferenciación va a ser la transformación de una célula no especializada en especializada. Es acá donde nosotros vamos a hablar de las células madres, de las células precursoras, y un claro ejemplo de la diferenciación nosotros la podemos encontrar quizás en la producción de las células sanguíneas, en el proceso que se llama hematopoiesis, que se da en la médula ósea. Entonces ahí hay una generación. Aquel que va a generar las células sanguíneas van a ser aquellas que van a estar en la cavidad medular, y entonces van a ser las precursoras, las células madres que van a dar origen a las células sanguíneas. Y estas células sanguíneas son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. O también podemos ver
haciendo hincapié también otro ejemplo en la diferenciación, en la unión de dos gametos, puede ser un gameto masculino y femenino, en la unión de una célula espermatozoide y otra célula femenina, un óvulo, cuando se unen van a pasar de ser simples células, van a pasar de ser algo simple, van a pasar de ser espermatozoide o óvulo, y cuando se unen se van a convertir en una célula especializada y van a dar origen a la vida. Y lo siguiente y lo último es la reproducción. Un proceso vital básico de todo ser vivo es que se debe reproducir. Y lo primero es la formación de nuevas células para que éstas puedan ser reemplazadas o que sirvan para reparación. Y dos, para la formación de un nuevo individuo, lo que estábamos diciendo hace un rato, en la unión de dos gametos entre el óvulo y el espermatozoide van a dar origen a lo que es un nuevo ser vivo. Es importante de aquí en más poder entender de que estos procesos vitales básicos son sumamente importantes en todo ser vivo, pero también puede ocurrir desequilibrios en estos procesos, y entonces vamos a hablar de aquello que nos compete a nosotros, de lo que vamos a empezar a entender y de lo que vamos a empezar a hablar en lo que respecta a la homeostasis, al equilibrio de estos procesos vitales básicos. Entonces, empezamos hablando de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis, básicamente, para poder simplificar la definición, va a ser el mantenimiento de condiciones relativamente estables en el medio interno del organismo. Cuando yo hablo de medio interno, estoy haciendo referencia a todo el líquido que va a rodear la célula. En otras palabras, estoy hablando del líquido extracelular. A ello se llama el medio interno. Entonces, la homeostasis va a ser el mantenimiento de condiciones relativamente estables en el medio interno del organismo, ¿sí? Y si quiero simplificarlo más, estoy hablando del equilibrio que el organismo va a tratar de lograr en el medio interno. Pero obviamente este equilibrio se va a deber a parámetros corporales que van a regirse con diferente medida en diferentes aspectos, pero que esto va a ser dinámico, va a ser cambiante, no siempre se va a mantener estos márgenes de exactitud, sino que va a ocurrir de que la homeostasis, el equilibrio corporal, se va a desequilibrar por diferentes causas, y ahora vamos a ver por qué causas se podrían desequilibrar. Entonces, vamos a ver también de que la homeostasis, el mantenimiento relativo del medio interno, tiene que ver con los líquidos corporales. Vuelvo a repetir que si hablo de medio interno, estoy hablando del líquido que rodea la célula, el líquido extracelular. Hemos dicho también de que el organismo va a estar compuesto básicamente por una gran cantidad de líquido. Se dice que el 70% de líquido está conformado en todo el organismo y está distribuido en diferentes partes o en diferentes regiones del cuerpo. Vemos de que los líquidos corporales son sumamente importantes y que estos van a jugar un papel importante en lo que va a ser la homeostasis. Bien, vamos a ver de que vamos a tener este líquido distribuido por diferentes partes del cuerpo, y que en cada región que este líquido se encuentre, entonces va a recibir un nombre específico. Vamos a ver el líquido intracelular, que está dentro de la célula y lleva la abreviatura LIC. Tenemos el líquido extracelular, que está fuera de la célula, ¿sí? Y se va a abreviar como LEC. Y tenemos el líquido intersticial, que es el líquido que va a estar entre la célula y los tejidos, y que también va a ser líquido extracelular.
Tenemos el plasma que también es líquido extracelular y que va a estar situado dentro de los vasos sanguíneos. Tenemos la linfa, que también es líquido extracelular, pero que va a ser propiamente el líquido correspondiente a lo que es el sistema linfático y que va a estar en los vasos linfáticos. Tenemos el líquido cefalorraquídeo, que va a rodear el encéfalo y la médula espinal, que va a estar cubierto básicamente por lo que son las meninges y que van a cumplir un importante proceso de distribución de anticuerpos, van a distribuir proteínas y demás, y que también van a cuidar el encéfalo y la médula espinal de golpes, van a resguardar esa parte. Tenemos lo otro que es el líquido sinovial. El líquido sinovial tiene que ver con las articulaciones. Este líquido sinovial se va a encontrar básicamente en las articulaciones móviles, ¿sí? En las articulaciones sinoviales, que van a tener características reconocibles, y una de estas características reconocibles es que van a tener una cápsula articular. Dentro de esta cápsula articular se va a encontrar el líquido sinovial, que este líquido sinovial va a cumplir una función de amortiguar golpes y de evitar el friccionamiento entre el cartílago articular que se encuentra en la superficie de los huesos que van a unir un hueso con otro hueso, que van a unir una articulación. Tenemos el humor acuoso y el cuerpo vítreo, que también es líquido extracelular y que van a encontrarse en los ojos. El control de la homeostasis. Hemos dicho de que el cuerpo humano, la homeostasis, se va a encontrar en cierto equilibrio, pero que este equilibrio va a ser perturbado continuamente. Estos parámetros de cierta normalidad van a ser desequilibrados por diferentes aspectos, y estos aspectos pueden ser de medida externa o pueden venir también del medio interno. Un ejemplo de algo proveniente del exterior puede ser el calor intenso, la falta de oxígeno. Otras que pueden ser del medio interno pueden ser los niveles altos de glucosa o los niveles bajos de glucosa, el estrés, los niveles altos de la tensión arterial o los niveles bajos de la tensión arterial, los niveles en lo que puede ser los niveles altos de calcio en la sangre o los niveles bajos de calcio, todo lo que tiene que ver con algo que va a desequilibrar el equilibrio del medio interno, la homeostasis corporal. Pero por fortuna vamos a ver de que la homeostasis, el cuerpo de manera inteligente va a tener sistemas reguladores que van a restaurar el equilibrio del medio interno, y estos sistemas reguladores tienen función específica para poder revertir esos desequilibrios que se producen en el cuerpo. Uno de los sistemas que va a poder intervenir en el control de la homeostasis es el sistema nervioso. El sistema nervioso, mediante impulsos nerviosos, mediante la generación y la transmisión de información para poder detectar cambios y para poder responder a ellos, mediante las neuronas, mediante los impulsos nerviosos. Y también vamos a ver el sistema endocrino, que también va a participar en el control de la homeostasis mediante sus mensajeros químicos, mediante hormonas que también van a ser de un proceso endocrino o exócrino. Una va a ser mucho más rápida y otra va a ser mucho más lenta. El sistema nervioso va a actuar de manera más rápida y el sistema endocrino va a actuar de una manera mucho más lenta. Estábamos hablando de que la homeostasis, como se ve perturbada, los parámetros de normalidad se encuentran en un desequilibrio, entonces van a empezar a actuar aquellos sistemas reguladores, y estos sistemas reguladores son los sistemas de retroalimentación.
Entonces, un sistema de retroalimentación va a ser un sistema cerrado, un circuito de acontecimientos que va a monitorizar una situación determinada, y esta monitorización se va a realizar en un sistema o un circuito que va a ser evaluado, que va a ser modificado, que va a ser vuelto a monitorizar, que va a ser reexaminado, y así sucesivamente. Por eso es un sistema o un circuito. Bien, ¿qué es lo que va a perturbar aquello que a nosotros ya conocemos como homeostasis? ¿Qué es lo que va a perturbar el equilibrio? Lo que va a perturbar esto va a ser un estímulo, y este estímulo puede ser algo externo o puede ser algo interno. El estímulo va a ser aquel que va a causar esa distorsión, ese desequilibrio, y lo que puede hacer es aumentar o disminuir ese desequilibrio. Vamos a ver que el sistema de retroalimentación en sí va a incluir tres componentes básicos, y estos componentes básicos son el receptor, un centro de control y un efector. Un receptor va a ser un receptor va a ser aquella estructura que va a recepcionar aquellos estímulos generados tanto del medio externo del medio interno. Entonces va a enviar señales. Una vez que reciba ese estímulo, va a enviar señales al centro de control. El centro de control puede ser la masa encefálica, aquel centro de control el cual va a procesar, va a monitorizar, va a evaluar, va a examinar qué información se ha recibido del receptor para poder dar una respuesta, ¿no? Y esta respuesta va a ser enviada hacia una estructura, y esa estructura va a ser el efector. El efector va a ser aquel que va a recibir esa señal del centro de control para poder de alguna manera volver a un estado de condición controlada. Entonces esa respuesta llega al efector, y el efector, bueno, emite esa respuesta para que se pueda revertir aquello que ha sido desequilibrado, y entonces el organismo pueda volver a una homeostasis, aquello que conocemos como la condición controlada, que pueda volver a un equilibrio. Vamos a ver de que el sistema de retroalimentación va a tener o va a ser dividido en dos aspectos. Estos aspectos son el sistema de retroalimentación negativa y el sistema de retroalimentación positiva. El sistema de retroalimentación negativa lo que va a hacer es revertir un cambio producido en una condición controlada, y el sistema de retroalimentación positiva lo que va a hacer es fortalecer, reforzar una modificación en una de las condiciones controladas del cuerpo. Vamos a dar ejemplos claros de estos, volviendo un poquito y recordando cómo estaba compuesto el sistema de retroalimentación. Hemos visto que contaba con tres aspectos básicos, y esto era un receptor, era un centro de control y un efector, para poder de alguna manera llegar nuevamente a aquello que nosotros conocíamos como homeostasis o como condición controlada. Vamos a dar un ejemplo en base a estos aspectos. Entonces, hemos dicho de que el sistema de retroalimentación negativa va a revertir un cambio producido en una condición controlada. Bien, imagínense que tenemos que el organismo trabaja bajo parámetros, y estos parámetros se rigen en diferentes escalas, y vamos a tener parámetros que van a regir al organismo, que lo van a alienar bajo un parámetro de normalidad. Como un ejemplo claro, vamos a hablar de la tensión arterial. La tensión arterial se rige bajo parámetros ya estudiados y que lo hacen estar en un estado de equilibrio. Entonces vamos a tener la sístole y la diástole, el proceso de contracción y el proceso de relajación. Tenemos entonces la sístole, que vamos a manejar valores de 110 a 130 milímetros por mercurio,
y tenemos también la diástole, que va a ser de 60 a 80 milímetros de mercurio. Entonces, esos son nuestros parámetros de normalidad dentro de la sístole y la diástole. Dentro de esos valores, los valores que nos den, entonces nosotros al tomar la tensión arterial vamos a ver si un paciente está o una persona está dentro de esos valores de normalidad. Ahora, cuando se salen de esos valores de normalidad, entonces ya lo que estaba en una condición controlada, en un estado de equilibrio, se perturba, ya no está en equilibrio. Entonces ahí entra en juego lo que es el sistema de retroalimentación negativa. Imaginen que tenemos un paciente hipertenso. Vamos a dar un dato en la sístole de 150, que ya está muy fuera de los parámetros de normalidad en cuanto a la sístole, y en la diástole vamos a poner 80. Entonces ya tenemos un paciente hipertenso sistólico. ¿Qué va a pasar ahí? Hemos dicho que la retroalimentación negativa va a revertir un cambio producido. Entonces ya el cambio está producido porque hay un desequilibrio en estos parámetros de normalidad. Entonces tenemos una hipertensión. Lo que va a hacer el organismo en esta alteración es lo siguiente. Ya tenemos la tensión arterial alta, ¿sí? Entonces ahí el estímulo ya está generado, ¿sí? El estímulo ya está generado, ya hay un desequilibrio. Entonces entra en juego ahí los receptores, ¿no? Los receptores van a detectar, ¿sí? Estos receptores que se van a encontrar en las paredes de los vasos sanguíneos van a detectar que las paredes de las arterias están tensas, entonces van a enviar señales que hay un desequilibrio en estas paredes, van a enviarla directamente al centro de control. El centro de control, que va a ser el encéfalo, va a procesar esa información, va a recibir ese fallo que está ocurriendo en la tensión de las arterias. Entonces lo que va a hacer es enviar una respuesta, y va a enviar una respuesta, ¿sí? para poder modificar ese cambio. Va a enviar una respuesta al corazón y a los vasos sanguíneos, ¿sí? mediante impulsos nerviosos. Una vez que envía esas respuestas, entonces lo que va a hacer, la pared de los vasos sanguíneos se va a empezar a dilatar para que así disminuya la tensión arterial, y que también va a enviar impulsos nerviosos al corazón para que el corazón empiece a latir con menos frecuencia. Entonces así va a revertir el cambio ya producido y lo va a transportar y lo va a transformar en una condición controlada, ¿sí? Cabe decir de que este proceso el organismo va a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder cumplir con este requisito, pero teniendo en cuenta de que si el organismo no puede por sus propios medios llegar a una condición controlada, entonces lo que va a hacer es utilizarse algunos elementos externos como medicación para poder llevar al organismo a un estado de control. El siguiente es el sistema de retroalimentación positiva. El sistema de retroalimentación positiva va a reforzar, va a fortalecer una modificación en una de las condiciones controladas del cuerpo, ¿sí? A diferencia de la negativa, esta lo que va a hacer es fortalecer y reforzar aquello que se ha desequilibrado, ¿sí? Obviamente con el objetivo de volverlo a un estado de equilibrio también. Un ejemplo de esto lo podemos ver en aquellas madres gestantes que ya están en el último periodo de gestación y que ya tienen que dar a luz. Entonces vamos a ver de que el estímulo van a ser aquellas contracciones que se van a generar, ¿no? Los receptores que se van a encontrar en las paredes de del útero, la parte de la vagina, lo que van a hacer es recepcionar, recibir esta información de estas contracciones. Entonces van a enviar estas señales a la parte del centro de control, que va a ser el encéfalo. Entonces ahí se va a procesar esta información, se va a ver qué respuesta dar, porque lo que se necesita ahí es
intensificar las contracciones para que la madre pueda dar a luz al bebé. Entonces lo que va a hacer el encéfalo, va a transmitir esa información a la hipófisis, lo que va a liberar una hormona que es la oxitocina. Lo que va a hacer es enviar la oxitocina a los músculos de las paredes del útero para que éstas empiecen a contraerse con más rapidez, empiecen a contraerse con más frecuencia. Una vez que ocurre esto, entonces los efectores ya van a ser las paredes del útero, de la vagina, esto para que se pueda dilatar y para que las contracciones sean mucho más frecuentes. Entonces, una vez que este proceso ocurre, ya vamos a ver de que en el mediado tiempo la madre gestante va a dar a luz. Entonces, una vez que dé a luz, entonces se va a volver a un estado de control, a un estado de equilibrio, ¿sí? Entonces podemos ver dos ejemplos de retroalimentación, tanto negativa como positiva, que se trabaja en el organismo con el fin de que estas van a cumplir con ese propósito de llegar a una condición controlada, con ese propósito de que el organismo siempre esté en un estado de equilibrio, siempre se encuentre en la homeostasis. Seguimos y volvemos a repetir de que el organismo va a estar constantemente luchando para poder mantenerse en equilibrio, ¿sí? La homeostasis va a ser constante, los parámetros de normalidad siempre van a fluctuar y por ende los sistemas reguladores van a trabajar para que el organismo se encuentre en un estado de equilibrio. Es importante entender de que cuando el organismo, por todos sus medios, por los sistemas reguladores que tiene, intenta poder contribuir para llegar a un estado de control, cuando esto no sucede, entonces ya se van a producir lo que es la enfermedad, los trastornos. Vamos a definir estas pequeñas definiciones que son importantes para poder entender aquello que vamos a entender como el desequilibrio homeostático, ¿no? Entonces vamos a ver, y hemos dicho de que cuando la homeostasis se encuentra perturbada se va a producir un trastorno, y un trastorno va a ser cualquier anormalidad de una estructura o su función. Y si hablamos de estructura o función, estamos hablando el trastorno de la parte anatómica, ¿sí? En cuanto a su estructura, estamos hablando el trastorno de la parte funcional, ¿sí? De que esta estructura corporal, este órgano no cumpla con la función, no cumpla la función que debería de cumplir. Entonces ahí ya se produce un trastorno. Y cuando estos trastornos se dan, se producen también las enfermedades. Y las enfermedades son básicamente dolencias que van a estar caracterizadas por un conjunto de signos y síntomas. Ahora, ¿qué son los signos y qué son los síntomas? Vamos a ver que un síntoma va a ser cambios subjetivos, aquello que la persona nos va a decir, aquello que la persona refiere, eso es un síntoma. Por ejemplo, si la persona nos dice que tiene dolor, es algo subjetivo, es algo que esa persona dice, es algo que nosotros no podemos evidenciar, es un cambio corporal que la persona siente. Y un signo es aquel dato objetivo, es aquello que yo puedo observar y que puedo evaluar. Ejemplo de dolor: si una persona entra, ¿no?, en una sala de guardia, ¿qué es lo que pasa? Entra con una pierna fracturada. La persona lo que va a decir primero es que tiene dolor, ¿sí? Eso es el síntoma, eso es lo subjetivo. Pero nosotros le podemos creer o no, pero la manera en que nosotros vamos a decir si verdaderamente tiene dolor es cuando nosotros observemos, cuando tengamos datos objetivos, y eso lo va a dar los signos, ¿sí? Y el signo claro ahí, en este pequeño relato, es la fractura que tiene en la pierna. Bien,
Hay terminología anatómica básica que es importante que nosotros vayamos incorporando de a poco. Sé que aquellas palabras que comúnmente usamos las vamos a ir cambiando por palabras técnicas o por terminología científica. Vamos a ver ahora que el organismo va a tener diferentes posiciones del cuerpo, ¿sí? Y que estas posiciones también van a tener ciertas terminologías que es necesario que nosotros las podamos incorporar. La primera es la posición anatómica. Se trata de una persona que está erguida con la mirada fija hacia adelante, con las palmas hacia adelante, ¿sí? Esa es la posición anatómica. Y vamos a ver también de que en la práctica clínica nosotros vamos a necesitar y vamos a tener que incorporar diferentes tipos de posiciones, y estas posiciones nos van a servir quizás para diferentes tratamientos, para diferentes rehabilitaciones o para poder ejercer algún procedimiento. Tenemos el decúbito supino, la posición de Sims, la genupectoral, la posición de semi-Fowler, el decúbito prono, tenemos la de litotomía, la de Fowler a 90 grados, la de Trendelenburg, la Trendelenburg invertida, la de navaja, la de decúbito lateral. Quizás con estas imágenes ustedes reconozcan ciertas posiciones que comúnmente nosotros usamos. El decúbito supino, ¿sí? Que es boca arriba, nosotros quizás lo usamos para dormir. Decúbito prono, ¿sí? Boca abajo, que es la posición que ahora se está utilizando para pacientes ventilados con esto de la pandemia, con pacientes que están en un estado crónico de COVID-19, pacientes que necesitan esta posición para poder ser eficiente y que la ventilación pulmonar sea llevadera y mejore. Tenemos también la de semi-Fowler, que va a ayudar también a pacientes que tienen alguna afección respiratoria, y entonces va a ayudar al descenso de la caja torácica y que el pulmón se pueda expandir con mucha mayor facilidad. Tenemos la de Trendelenburg, que también nosotros la vamos a usar en la práctica clínica para pacientes con hipotensión, ¿sí? Cuando el paciente va a estar hipotenso, cuando la tensión arterial va a estar baja, entonces vamos a utilizar esta posición de Trendelenburg de miembros inferiores elevados para que la sangre acumulada en los miembros inferiores descienda hacia los órganos nobles, pueda irrigar los órganos nobles y así podamos restablecer la tensión arterial. También la de decúbito lateral también se utiliza en diferentes procedimientos, la de litotomía, la de Fowler alto, ¿sí? O de 90 grados también para pacientes con dificultades respiratorias en el momento de la asistencia en cuanto a la ingesta alimentaria. La de Trendelenburg invertida también la vamos a utilizar en procedimientos como cuando la tensión arterial va a estar elevada, entonces va a haber mayor concentración de sangre en lo que va a ser los órganos nobles, generalmente en la parte craneal. Entonces lo que vamos a hacer es invertir la posición de Trendelenburg para que lo que haya acumulado, la tensión que existe en la parte craneal, entonces descienda a la parte inferior. Bien, seguimos avanzando y vamos a ver las regiones del cuerpo, ¿sí? Nosotros nos vamos a regir, como ya hemos dicho, bajo terminología anatómica, y es necesario de que podamos entender y poder nombrar las regiones del cuerpo bajo esta terminología. Vamos a ver que el cuerpo en su totalidad va a estar dividido en diferentes regiones. Vamos a tener la parte de la cabeza, que va a constar de la parte del cráneo y de la cara. La cara compuesta de los ojos, la nariz, las orejas, la boca, el mentón. Tenemos la parte del cuello que va a sostener el cráneo. Tenemos la parte del tronco, ¿sí? El tronco que va a estar dividido en tres partes, que va a ser el tórax, ¿sí? Que va a alojar los órganos nobles, los pulmones, el corazón. Tenemos el abdomen, que también va a alojar
órganos viscerales como los intestinos, los riñones, vamos a tener el páncreas, el hígado, vamos a tener ciertos órganos que nos van a ayudar, el vaso, para poder entender qué órganos están situados en la parte abdominal. Tenemos la pelvis también, que va a ser una región donde vamos a encontrar la vejiga, los órganos reproductores, y la otra que son los miembros inferiores, que va a estar constituido de la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie, y los miembros superiores, que va a estar compuesto del hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano, ¿sí? Seguimos adelante y ahora vamos a ver términos direccionales. Los términos direccionales nos van a poder servir para poder situar, para poder identificar ciertas regiones, y estos términos direccionales nos van a servir para ubicar ciertas regiones del cuerpo, ¿sí? Lo que nosotros conocíamos como arriba de manera vulgar, ahora la vamos a llamar con terminología anatómica y va a ser para nosotros superior, que va a ser en dirección a la cabeza o la parte superior del cuerpo. Lo que nosotros conocíamos como abajo, ahora va a ser inferior, que va a ser alejado de la cabeza o la parte inferior de alguna estructura. Anterior, que va a ser cerca del frente del cuerpo. Posterior, lo que nosotros conocíamos como atrás, ahora lo vamos a llamar posterior y va a ser cercano al dorso del cuerpo. La parte medial, cercano a la línea media, cuando nosotros vamos a dividir dos estructuras y vamos a decir no en el medio, sino la parte medial. Entonces tenemos lo otro, que es la lateral, que es alejado de la línea medial. El intermedio, que es entre dos estructuras, cuando vamos a dividir dos estructuras, entonces vamos a decir intermedio. Homolateral, del mismo lado del cuerpo que otra estructura. Tenemos lo otro, que es la contralateral, ¿sí? Que va a ser del lado opuesto del cuerpo de otra estructura. En esto podemos dar quizás ejemplos importantes en lo que es homolateral. De homolateral podemos ver la vesícula biliar y el colon ascendente, que están del mismo lado, ¿sí? La vesícula biliar está de un lado y también en el mismo lado se encuentra el colon ascendente. A eso se llama homolateral. Y lo otro, que es contralateral. En contralateral podemos ver ejemplos como el colon ascendente y el colon descendente, ¿sí? Que están contra, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, ¿sí? Eso es contralateral. Tenemos proximal, que es más cercano al punto de origen de una estructura, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos decir la parte de las manos, ¿sí? Las partes de las manos son proximales a lo que es el antebrazo, ¿no? O podemos decir proximal, el codo es proximal al brazo, ¿sí? Y distal es más alejado del origen de la estructura, ¿sí? Por esto podemos decir, yendo al mismo ejemplo, la mano es distal al brazo, la mano es distal al corazón, la mano es distal a la cabeza. Entonces va a ser alejado del origen de una estructura. Superficial, que va a ser en dirección de una superficie, ¿sí? Si hablamos de superficial, la piel es superficial. Si hablamos de huesos, la parte torácica es superficial a lo que vendría a ser los pulmones. Profundo, que está alejado de la superficie del cuerpo. Si volvemos al mismo ejemplo, el pulmón va a ser mucho más profundo que los huesos. La parte o la división de lo que vendría a ser piel, por ejemplo el tejido subcutáneo,
va a ser mucho más profundo que la epidermis. Entonces, para que tengamos una idea más o menos a qué hace referencia. Bien, ahora vamos a ver planos y cortes, ¿sí? Planos y cortes. Aquí vamos a ver diferentes planos y diferentes cortes. Lo que habíamos empezado definiendo a un principio, hemos dicho de que se utilizaba antes una técnica que era la disección, y la disección básicamente era cortar, separar estructuras corporales y ver qué relación tenía una estructura con otra estructura, y para esto básicamente se tenía que tener en claro qué tipos de planos o qué tipos de cortes existían o qué tipos de cortes poder hacer. Entonces vamos a ver que tenemos el plano sagital, ¿sí? Que va a dividir dos estructuras en partes iguales, ¿sí? Tenemos el plano frontal que va a dividir una estructura en una parte anterior y una parte posterior. Tenemos el plano transversal que va a dividir a una estructura o al cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Vamos a tener el plano parasagital, que va a dividir al cuerpo o a una estructura en dos partes desiguales, y vamos a tener el plano oblicuo que va a dividir en un corte oblicuo. Es importante que podamos entender de que vamos a tener cavidades en el cuerpo que van a resguardar ciertos órganos, y vamos a nombrar cada uno de ellos. Entonces, las cavidades del cuerpo, sí, vamos a empezar con la parte anterior. Tenemos la parte de la cavidad craneal que está compuesta por los huesos del cráneo y que van a resguardar lo que va a ser la parte encefálica, ¿sí? Tenemos la cavidad torácica que está compuesto de los huesos o las costillas, como bien se conoce, que van a resguardar el corazón y los pulmones, ¿sí? En esto, tanto en los pulmones como en el corazón, en el pulmón nosotros vamos a evidenciar de que el pulmón va a estar resguardado por ciertas capas, y estas van a ser las capas pleurales, que son una parietal y una visceral, y en medio de estas va a haber una cavidad pleural, y en esta cavidad pleural se va a encontrar un líquido pleural que también va a ayudar a evitar el friccionamiento de estas capas, y que va a ayudar también a que el pulmón realice su función como debe realizar. Entonces vamos a encontrar también en el corazón que el corazón va a estar constituido por diferentes capas que la van a resguardar, y que en medio de estas capas va a haber también una cavidad que se llama la cavidad pericárdica, y en esta cavidad pericárdica también va a existir un líquido que es el líquido pericárdico. Y bueno, el mediastino, que está por detrás del hueso que se llama esternón, que también se va a encontrar en la cavidad torácica. Bien, seguimos y vamos a ver la cavidad abdominal que va a resguardar todos los órganos viscerales que vamos a tener más adelante, y vamos a ver qué órganos se encuentran en la cavidad abdominal. Y tenemos la cavidad pélvica, que también va a resguardar diferentes órganos como la vejiga, los órganos reproductores, y bueno, en la parte dorsal, ¿sí? O en la parte posterior vamos a tener el conducto vertebral, que va a estar constituido y va a estar formado por los huesos de la columna vertebral, y que en su parte central van a estar alojado lo que es la médula espinal, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora la topografía anterior y posterior del tronco. Para esto vamos a ver de que vamos a tener líneas que nos van a servir como referencia para poder diferenciar diferentes sitios que nos van a servir en la parte clínica, y esta topografía nosotros la vamos a utilizar y nos va a servir quizás para facilitar un estudio
y es importante que lo podamos incorporar. Entonces la topografía va a estar dividida por líneas imaginarias, y que estas líneas imaginarias nosotros las vamos a trazar de acuerdo a diferente región del cuerpo. Hablando de la parte del tronco, vamos a ver que en la parte central que tenemos el esternón, esa línea imaginaria se va a llamar línea media esternal. Tenemos en la parte derecha la región clavicular y la línea media clavicular. En el otro lado también la región clavicular y la línea media clavicular. Tenemos la región mamaria, ¿sí? Aquello que nosotros llamamos supraclavicular, infraclavicular, o sea, supra va a ser encima de la clavícula, infra va a ser debajo de la clavícula. En la parte posterior vamos a ver también que tenemos líneas imaginarias para facilitar diferentes estudios, y entonces vamos a tener la línea media vertebral, ¿sí? Vamos a tener la línea escapular, la línea media escapular, que nos van a servir para diferentes estudios clínicos, y que también vamos a tener las líneas laterales del tórax, que va a ser la línea axilar posterior, la línea axilar media, la línea axilar anterior. Hemos dicho de que la topografía, tanto anterior y posterior, y como las líneas axilares, nos van a servir para diferentes estudios clínicos, y este es un estudio básico que nos va a servir a nosotros en la práctica clínica, que son las derivaciones precordiales, que tiene que ver con el electrocardiograma. El electrocardiograma lo que mide es la actividad eléctrica del corazón, cómo funciona la actividad eléctrica del corazón. Entonces, para poder verificar el correcto funcionamiento de esa actividad eléctrica, entonces se utiliza este procedimiento, que es el electrocardiograma, mediante estas derivaciones precordiales. Y entonces lo que vamos a hacer es situar cada una de estas derivaciones, y la vamos a utilizar la topografía para poder situar estas derivaciones. Imagínense que la B4 se encuentra en la línea media clavicular, la B5 se encuentra en la línea axilar anterior, la B6 se encuentra en la línea axilar media. Hemos dicho de que la topografía, ¿sí?, estas líneas imaginarias nos van a servir para poder realizar este tipo de estudio. Seguimos adelante y ahora vamos a ver lo que son las regiones y cuadrantes abdominales. Las regiones y cuadrantes abdominales las vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Por un lado, en el lado izquierdo nosotros tenemos los cuadrantes abdominales, y en el lado derecho nosotros tenemos las regiones abdominales, ¿sí? Los cuadrantes, que son 4, ¿sí? Tenemos el cuadrante superior derecho, el cuadrante inferior derecho, el cuadrante superior izquierdo y el cuadrante inferior izquierdo. Se usan estas divisiones para poder identificar con mayor facilidad qué órganos se encuentran en esos cuadrantes, ¿sí? Pero estos cuadrantes se dividen en regiones, y estas regiones son 9, y son las siguientes que tenemos en el lado derecho de la pantalla. Entonces tenemos las regiones que llevan un nombre específico, ¿sí? Del lado derecho tenemos el hipocondrio derecho, el flanco o vacío derecho y la fosa ilíaca derecha. En la parte central tenemos el epigastrio, el mesogastrio o región umbilical, y en la parte inferior tenemos el hipogastrio. En el lado izquierdo vamos a tener el hipocondrio izquierdo, en la parte media tenemos el flanco vacío izquierdo, y en la parte inferior vamos a tener la fosa ilíaca izquierda. Ahora la pregunta es, ¿qué órganos nosotros encontramos en cada uno de estas regiones abdominales? Vamos a empezar por la parte central, que vendría a ser el hipogastrio, ¿sí?
En el hipogastrio nosotros vamos a encontrar el esófago, el estómago y el cuerpo del páncreas. En el mesogastrio o región umbilical vamos a encontrar el duodeno, el yeyuno ilion, la cabeza del páncreas y el colon transverso. En la parte del hipogastrio vamos a encontrar una cierta porción del intestino delgado, vamos a encontrar el recto, la vejiga, el útero, la próstata y las vesículas seminales. Vamos con la parte derecha. En el hipocondrio derecho vamos a encontrar el hígado, la vesícula biliar y la parte superior del riñón derecho. En el flanco o vacío derecho vamos a encontrar la parte inferior del riñón derecho, vamos a encontrar el colon ascendente y vamos a encontrar porción del intestino delgado. En la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar el ciego, el apéndice secal y los cuernos del ovario derecho. Seguimos con la parte izquierda del hipocondrio izquierdo. Ahí vamos a encontrar la curvatura mayor del estómago, vamos a encontrar el vaso, la parte superior del riñón izquierdo y la cola del páncreas. Tenemos el que sigue es el flanco o vacío izquierdo. Vamos a encontrar la parte inferior del riñón izquierdo, el colon descendente y cierta porción del intestino delgado. Y por último vamos a ver en la fosa ilíaca izquierda que vamos a encontrar el colon sigmoide y los cuernos del ovario izquierdo. Entonces hemos dicho de que estas regiones abdominales nos van a servir para poder identificar qué órganos se encuentran en estas regiones. Imaginemos un caso hipotético de una persona que ingresa a una guardia clínica por dolor y esta persona señala cierto lugar de la parte abdominal en la cual refiere dolor. Como es algo subjetivo lo que el paciente refiere, ¿sí? Quizás nos diga de qué características es su dolor, entonces nos va a señalar cierta parte de las regiones que nosotros ya hemos incorporado, ya conocemos, y imaginemos que nos señala la parte del epigastrio, ¿sí? Imagínense que la persona señala esa parte y me dice me duele acá, y nosotros sabemos que es la región del epigastrio, y automáticamente nosotros, al conocer qué órganos se encuentran en esa parte, vamos a poder de alguna manera saber a qué se debe su dolor. Entonces, en el epigastrio, ¿qué órganos se encuentran? Teníamos el esófago, el estómago y el cuerpo del páncreas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver de que el dolor se puede deber. Imagínense que si la persona nos dice el dolor es punzante, es como un ardor, ¿sí? Que siento, es como un fuego que me arde en esa parte, entonces nosotros podríamos, ya conociendo la sintomatología clínica de ciertas patologías, podríamos de alguna manera sacar conclusiones al respecto y decir de que se deben a patologías digestivas específicas, ¿no? Entonces es importante poder tener esto en cuenta y que lo podamos incorporar para así nosotros poder utilizar en el momento que lo podamos precisar. Entonces damos por finalizado esta pequeña introducción de lo que es el cuerpo humano.